principio era la rabia y el deseo de uno, la rabia y el deseo uno de vengarse. Pero después ya uno dijo no, ya mis dos hijas me necesitan, ya no. Entonces como que ya uno se enconcha un poco y dice voy a tratar de superar de otra manera. No era fácil uno perdonar, pero no es fácil perdonar. Fue mi amigo, mi compañero y mi esposo, el padre de mis hijas. Entonces llegamos a intimar tanto en el poco espacio que nos dio la vida, pero logramos conocernos mucho. Me contaba que él quería estudiar biología o algo relacionado con el mundo de la biología porque quería mucho a los animales, pero decía que decidió no tomar las áreas de biología porque no le gustaba que martirizaran a los animales y que en biología para estudiarlos en ocasiones tenían que hacer disección a animales vivos. Entonces por eso optó por no hacerlo. Y una anécdota que me contaba la mamá después era que con el papá estaban criando prácticamente, alimentando unos ratoncitos, que porque eran muy lindos, muy pequeñitos, cuando estaba más bien jovencito, y entonces la abuela no se había dado cuenta, la mamá no se había dado cuenta, hasta que un día aparecieron en una sábana y fue cuando ya los pilló y se les enojó y pues los ratoncitos tuvieron que desaparecer porque si no le habían hecho ahí. Una de las cosas buenas y hermosas que tuvimos nosotros era precisamente que él se presentaba como era, ante la gente, ante todas las personas se presentaba como era y con nosotros pues ambos hicimos eso, cuando éramos amigos y cuando éramos novios y cuando nos íbamos a casar. Siempre dijimos, yo soy así y así seré siempre, o sea, nunca nos mostramos en otra faceta, por el hecho de que uno hay veces cuando es novio quiere como ocultar cosas, de pronto no, nosotros nunca lo hicimos y él nunca lo hizo, siempre era así una persona muy espontánea. Y eso era de las cosas que les gustaba mucho a las amigas, incluso que lo conocían a él. Sí, mi mamá incluso cuando nosotros nos íbamos a casar, mamá decía, ay, mi hija, y él no será de mal genio, mire que y pues no, pensaba, no, le decían a mi mamá, no, mamá, al contrario, más de mal genio puedo ser yo que él. Y porque no, era una persona de muy buen genio, pero era muy serio. Las personas lo veían y lo veían una persona seria, pero era de buen genio. Pues esos últimos días nosotros hablábamos mucho de la situación del terremoto, porque resulta que cuando se ocurrió el terremoto, donde nosotros vivíamos no pasó nada, nosotros vivíamos en el barrio Palacella y no pasó nada, pero en cambio cuando ya nos enteramos que la situación del terremoto era una cosa tan grave, como fue tan tremendo ya el informe que nos dieron y todo, y veíamos por la televisión, porque ahí sí se pudo ver la televisión, en Palacé sí se podía ver, estábamos impactados. Entonces, en los 2 primeros días como que no sabíamos para dónde pegar, como qué hacer. Nosotros dijimos, no nos podemos quedar aquí, nosotros tenemos que ir a ver cómo ayudamos a la gente, qué hacemos y todo, y nos pusimos a hablar sobre esa situación, de qué manera íbamos a colaborar con la gente. Entonces, pues más tenía que permanecer con las niñas, y entonces el que primero se fue y todo a mirar de qué manera colaboraba, qué manera fue Luis Eduardo. Y alcancé a ver que la gente estaba allá, de donde yo vivía en el fondo, entonces yo alcancé a ver un poco de gente allá, pero yo nunca pensé que Lucho estuviera muerto, sino que yo pensaba que algo había pasado. Y entonces ya llegué allá y cuando yo oí cuando decían, ella es la esposa, algo. Y entonces yo miré que habían 2 personas ya en el piso. Y entonces yo dije, ¿qué le pasó? Y ya no sabía, yo ya me fui a tirar. Porque entonces alguien me cogió y me dieron algo. Muchos sí que me dieron. Yo me lo tomé, yo no sé, pero cuando yo quise acercarme a él no me dejaron. No me dejaron cogerlo. Y ya después se los llevaron en la patrulla. Y
no nos dejaron subir a la patrulla tampoco. Yo nunca pensaba que él estaba muerto, siempre pensaba que él estaba vivo. Y a mí me dijo Armando, pues Jaime se subió conmigo, me dijo, le dije, mira, ¿y por qué se van por allá? ¿Y por qué no se van para el hospital? Ah, porque hablaban de una moto. Yo creí que era que a ellos los había cogido una moto, porque hablaban de una moto. Yo dije, que pensé que era que los había cogido una moto. Y entonces le dije, mira, ¿y por qué no se van por qué se van por allá? Y entonces me dijo, entonces él me abrazó y me dijo, ya me dijo que Lucho estaba muerto. Y yo le dije que no. Y ya nos fuimos ahí al anfiteatro y ahí amanecimos, nos lo entregan como a las 6 de la mañana. Ahí nos amanecimos. Inicialmente le da ira, y uno no le da más otra cosa que ira, rabia intensa y todo. Entonces uno quiere vengarse. Inicialmente yo pensaba en eso. Pero después yo tenía 2 niñas muy chiquitas. Y entonces yo me puse a ver a mis hijas y yo decía, no, yo no me puedo ir, yo no puedo dejar a mis hijas me necesitan. Y entonces ya, digamos que eso hizo como que pensar en ellas y como que, yo creo que eso fue minando incluso un poquito, ese deseo de venganza, lo minó el mirar a mis hijas indefensas y todo y que habían quedado huérfanas de papá. Entonces ya uno pensaba en otras cosas, entonces ya, o sea, nosotros ya hacemos un trabajo más académico, digamos, un poco, con las comunidades. En un principio hacer un trabajo más de social, de familia, de vivir bien en las comunidades, de buscar un mejor estar, y entonces pensamos que había mucha gente dentro del ambiente que no tenía la suficiente escolaridad para afrontar ciertas cosas, entonces como que no hagamos una campaña precisamente para que la gente que es adulta y que no ha llegado a la escuela y que puede hacerlo, pues lo haga. Y entonces pensamos en ese nivel y empezamos haciendo un trabajo con la comunidad que primero, digamos, surgió antes que de alfabetización. Inicialmente era de formarnos para mirar lo que te decía hace un rato, un poquito del vivir mejor y vivir mejor con el mismo ambiente, ¿no? De una manera no dañar tampoco el ambiente, mirar la mejor forma de trabajar y todo. Entonces incluso hubo una cartilla anterior a esa, a la de alfabetización, que le hicieron con los compañeros de Bogotá, y después siguió la actividad y el trabajo, entonces lo hicimos a ese nivel ya de alfabetización con la gente, y entonces pensamos, hagamos una cartilla y que nos sirva para que perdure, se registre y le hacemos. Y entonces dije, no, pues qué mejor que hacerle honor a quien era educador, que trabajaba sindicalmente, quien también colaboró con las comunidades, que era Luis Eduardo. Y entonces por eso surgió la idea de hacerla con el nombre de Luis Eduardo, por todo lo que había dedicado. Y hicimos.